Hoy, viernes 12 de diciembre, culminamos la actividad académica del año 2025 con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y hemos arribado, después de un largo trasegar, a la emisión 902 de estos capítulos de reconstrucción de los hechos, la violencia comunista armada contra Colombia. Y regresaremos en el 2023 para continuar, 2026 para continuar con nuestra actividad académica imparable. El tema que abordaremos hoy es un suceso que tiene muchísimas connotaciones que han sido tratadas en Colombia de manera muy vana, muy a la ligera, pero que cuando comenzamos a escudriñar y ya con la retrospectiva de 64 años después, tendremos muchos elementos que nos da el paso del tiempo para comprender por qué la violencia comunista creció muchísimo después de esa violencia tripartidista que promovieron por parejo liberales, conservadores y comunistas dentro de un pueblo lleno de gente muy buena, pero finalmente manipulada y convertida en mecanismo de violencia por parte del Partido Comunista y sus aliados. Nos referimos a que en enero de 1961, recién iniciando un año que ya lo hemos tratado aquí muchas veces, fue demasiado violento. Ocurrieron una cantidad de masacres en el departamento del Valle, en el Tolima, en el Quindío, entre ellas una simultánea en la cual entre los municipios de La Victoria, Valle y Caicedonia Valle, en en una sola tarde, noche de cuchillos largos, los bandoleros de las facciones en pugnas asesinaron a 49 personas. Y dentro de esas 49 están 12 que fueron bajadas de un vehículo de esos jeeps que le subían cuantas personas le cabían y fueron masacradas uno a uno y luego decapitados por una cuadrilla de bandidos del MRL de filiación liberal que la encabezaban dos temibles bandoleros de la época conocidos como Zarpazo y Puente Roto. Ya veremos cuál era la característica de este par de criminales y cuál fue su eh, necesario fin. Pero por ahora tengamos en cuenta eso. Fue una masacre horripilante en medio de otras masacres que ocurrían a diario. Por eso, en esa época, los adultos de las viviendas colombianas hablaban muchísimo que estaban en la época de la violencia. Es una violencia de la cual se ha escrito mucho y se ha dicho mucho y no se ha concretado nada porque no se llega a la responsabilidad tripartidista. Siempre terminan echándole la culpa, si es desde el sector liberal, a los conservadores y los conservadores a los liberales y los comunistas pasan, como decía una popular canción de los años 70, pávidos návidos. Nadie los toca y resulta que eran los que estaban detrás atizando el fuego. Vayamos a los hechos. Mi coronel, hay coincidencias entre la autoelogiosa presentación de Alberto Lleras Camargo como iniciador del Frente Nacional en relación con la persistente violencia tripartidista durante su gobierno. No hay ninguna coincidencia entre las palabrejas autoelogiosas de este personaje politiquero igual a quienes nos han gobernado, porque miremos un contexto breve. Lleras Camargo viaja a Europa y se reúne con Laureano Gómez, que era otro descompuesto del otro lado, a repartirse el poder, como si Colombia fuera una finca grande en la cual ellos eran los dueños y vamos a repartirnos, usted coge esto y yo cojo esto y nos repartimos cada 4 años el poder. Esa es la realidad de lo que se llamó el Frente Nacional. ¿Y por qué lo hicieron? Porque entre ellos mismos habían llevado el país a una desgracia terrible de una primera violencia que se llama, más o menos que comenzó en el año 46, 2 años antes de la muerte de Gaitán, lo cual de una vez borra de tajo
el cuento de que la violencia comienza en la muerte de Gaitán. No, esa violencia venía y era la herencia que estaba acumulada de la guerra de los 1000 días. Pero esa violencia se va creciendo y tiene el general Rojas Pinilla que asumir el poder y ponerle orden al país. No lo logra del todo en 4 años porque es imposible resolver semejante tierrero, pero puso orden, puso respeto, trajo desarrollo, le trajo los derechos a las mujeres, y modernizó el país, hizo muchas cosas. Cuando los politiqueros vieron que esto se les estaba saliendo de las manos, desataron por parejo liberales y conservadores. Ahí sí ya no se mataban entre ellos, una campaña asqueante para tumbar al general. Y los que más sacaron ventaja de todo eso fueron los comunistas. Y comenzaron a aparecer ya las cuadrillas de comunistas con nombre propio, que antes simplemente eran cuadrillas comunistas que existían en Villarrica, en Villarrica, Tolima, en Biotá, Cundinamarca, en Cabrera, Cundinamarca, con prospección hacia los llanos, encabezadas por Juan de la Cruz Varela y otros bandidos que aquí lo hemos estudiado largamente. Simplemente es un recuento. Entonces, subió Lleras, Estados Unidos hizo otra trapacería, envió al vicepresidente Nixon y le dio de una vez el reconocimiento. Y Lleras Camargo fue el primero del pacto de cuervos llamado Pacto Nacional o Frente Nacional. Y todo su periodo se la pasó hablando mentiras, que él estaba pacificando el país, que él le daba. Y lo único visible que hizo fue una comisión que no trajo ningún resultado, que no dejó ningún documento escrito, que la llamó la Comisión de la Paz o de la causa de la violencia, y muy hábilmente se la adjudicó a la Junta Militar antes de que esta terminara. Otra realidad que no nos cuenta el curita de Rux. Y terminada esa comisión, todo el tiempo se la pasaba hablando mentiras de que él tenía ya la pacificación, que en los departamentos no había violencia. Pero aquí cogimos al azar, no en forma cronológica ni nada, sino unos hechos ocurridos cuando ella llevaba 2 años de gobierno autoelogiándose y además había creado 4 repúblicas independientes en el Tolima, permitiéndole a liberales y comunistas que el tal Capitán Peligro y que el tal Mariachi y otros bandidos tuvieran cada uno su feudo. Entonces, vemos las noticias y nos dicen lo contrario a todos esos elogios que se hacían. Uno no entiende por qué en esa época todos los medios le hacían la propaganda de que el país estaba en paz. Ya con el tiempo, mirando los hechos, se dilucida mejor. Pues claro, no es que las noticias o los comentarios editoriales los hacían, en el caso de los liberales, el Partido Liberal y Conservador, el Partido Liberal, que le convenía dejar la sensación de que no hay ningún problema, porque estaban en el poder. Y el Partido Conservador, para que no lo criticaran, entonces estaba esperando que le entregaran el poder enseguida y lo que se dedicaban era a los elogios mutuos. Y el señor Carlos Lleras Restrepo, que es uno de los personajes más siniestros que ha habido en la historia colombiana, andaba buscando su elección para el 66 y se movía por todo el país hablando de que había que votar por las listas bipartidistas. Y eso le producía más escozor a los comunistas, que se aliaron con otro descompuesto, que era el señor López Miquelsen, y formaron el MRL. Y entonces el MRL era más o menos una comparación a lo que tenemos hoy, el pacto histórico, lleno de descompuestos de todos los partidos, personas que solo pensaban en hacerle daño a Colombia y vendían el alma al diablo y terminaban diciendo que los guerrilleros comunistas no eran malas personas, igual que con el pacto histórico de ahora. Y los titulares nos lo dicen todo: 3 muertos en un asalto a la finca de Capitanejo, y ya hablaban de un bandido que le decían Pedro Diablo, que era el terror de esa región, que entraba a las fincas, asesinaba, robaba, mataba, secuestraba, descabezaba gente, y fue un bandido muy famoso en el departamento de Santander. El mismo día dice ahí que el ejército estaba en el departamento de Caldas, antiguo departamento de Caldas, cerca a Pereira más bien, en un sitio denominado Medellín del, del, del municipio de Pereira, eh, controlando el, la captura o trasladando a un bandido que han capturado otras unidades. Y enviaron a un cabo a que lo trasladara, y los bandidos compañeros de él emboscaron la patrulla y asesinaron a 2 policías, a 2 soldados, perdón,
y facilitaron la huida del principal bandido, aunque cayeron otros dos en medio del intercambio de disparos de los que también integraban la cuadrilla. En un sitio llamado Las Coloradas en el Valle fue capturada una cuadrilla completa en el municipio de Sevilla de 9 bandoleros y les encontraron de todo: municiones, armas, uniformes. En el municipio de Salgar, Antioquia, también hubo unos combates fuertes con unos bandidos y fueron dados de baja tres, una finca conocida como La Grecia. En el Tolima, en una de las tantas capturas, porque es que eso es interminable la historia de la violencia en el Tolima, a donde el señor Lleras fue a hacer politiquería y decir que todo estaba en paz, en una finca llamada La Cristalina en el corregimiento del Toche, en la propia ciudad de Ibagué. Allí fueron capturados 6 bandidos con armas, municiones y toda su dotación. De otra parte, en Angelópolis, Antioquia, un pueblo tranquilo que nadie lo nombraba, allá también el ejército fue y capturó una banda de 11 bandidos, 11, todos armados hasta los dientes con fusiles, revólveres, pistolas, granadas, con documentos ya de formación política, etcétera, y fueron trasladados a la cárcel del pueblo. Suponemos que a los pocos días lo soltaron el mismo alcalde del pueblo, porque eso era sin ese tiempo. Y en el Valle, en una sola batida, en menos de un mes, eh, en varios municipios, se desarrollaron acciones conjuntas de la policía, el ejército y las inspecciones de policía de los juzgados y las alcaldías, y fueron capturados 104 bandidos de diferentes pandillas. Entonces, al mirar estos titulares, que repito, no son los únicos, sino son al azar del mes de enero de 1961, aparecen estos datos, lo que indica que el país andaba muy mal y que nos han vendido un cuento mentiroso, tanto los comunistas como los liberales, como los conservadores, cada uno desde su versión, que el Frente Nacional fue el comienzo de la paz. Desde nuestra óptica, y lo que hemos visto aquí, es el comienzo de la peor violencia que hemos tenido. Sigamos. Coronel, para mejor comprensión de este terrorismo, nos hace una descripción del perfil de los bandoleros liberales del MRL, alias Alpazo y alias Puente Roto. Bueno, esta foto no es ninguno de ellos los dos, simplemente es la foto que vemos en pantalla de cuál era la característica de esos bandidos. Y vemos una combinación de campesino colombiano rebelde con imitación de soldado, al mismo tiempo como de charro mexicano con unos revólveres grandotes atravesados y con una subametralladora. Pero este era el fenotipo de estos bandidos, y el fondo del paisaje nos lo dice todo: unas casuchas en el campo de pésima construcción por la cual se movían en medio de los campesinos pobres, y muchos eran de ese origen. En el caso específico de Puente Roto y Zarpazo, fueron 2 bandidos que eran hijos de la violencia de los años 50 o herederos de esa violencia. Eran anticonservadores porque la familia era liberal, pero no era que tuvieran una formación ideológica ni unos conceptos claros. Cuando Alfonso López Miquelsen se une con el Partido Comunista y pone a Juan de la Cruz Varela de segundo renglón de él en la Cámara de Representantes, simplemente porque él era un politiquero descompuesto, una de las personas más ricas del país, con una fortuna, como diría Honorato de Balzac, que detrás de toda gran fortuna hay un gran delincuente, una fortuna demasiado grande. El señor López Miquelsen, cuestionado porque se había robado de frente las acciones de una empresa eh, alemana, Handel, cuando la guerra mundial, y se las decomisaron a los alemanes, y él llegó y las negoció como si fueran patrimonio personal de él, siendo que eran unos documentos que estaban en custodia de la justicia. Pero en Colombia pasa de todo y no pasa nada. Entonces este sujeto tenía muy malos antecedentes, López Miquelsen. Sin embargo, como era hijo de un expresidente y directivo del Partido Liberal, le dio la ventolera de volverse rebelde contra el partido, y descarado igual a Roy Barreras, a Juan Fernando Cristo,
Velasco, a Prada, todos estos sujetos descompuestos que se han unido al pacto histórico, hizo lo mismo. Se unió con los bandidos del Partido Comunista, que en ese tiempo no llamaban FARC, y les toleraba todas esas cosas. Entonces el Partido Comunista, ya teniendo una ligación más directa con el Partido Liberal, comenzó a reclutar todos estos bandidos liberales y a venderle la idea de que ya la lucha no era entre liberales y conservadores, sino de ricos y pobres, o de pobres contra ricos. Y ahí fue cuando florecieron todos estos bandidos. Zarpazo era un delincuente originario de la región cafetera, con una mentalidad morbosa y con una capacidad de asesinar gente y con un liderazgo. Él se hizo mucho más conocido porque el sargento del ejército Evelio Salazar Buitrago, siguiendo órdenes de la octava brigada, se infiltró en su cuadrilla como un bandido más y participó el sargento desde luego en muchas cosas, pero en una historia que él mismo narra en un libro que titula Zarpazo, la otra cara de la violencia, relata cómo él, siendo único dentro de la cuadrilla, logró eliminar a varios de ellos, inclusive conducir al ejército a que eliminara al tal Puente Roto. Le decían Puente Roto porque el tipo utilizaba una prótesis dental de esas antiguas removibles y se le había partido y así la usaba. Entonces, hablando normalmente se le movía y se le notaba, pero ese defecto físico que tenía seguramente lo instigaba a ser un asesino de la peor laya. Y el jefe de la cuadrilla era el tal Zarpazo, que el sargento lo infiltró hasta que lo descubrió y tuvo el sargento que volarse. Y por esas acciones que hizo el sargento, fue el primer suboficial de las fuerzas militares que le dieron la medalla, la orden, la Cruz de Boyacá. Y se la dieron en la Escuela Militar de Cadetes con una ceremonia impresionante. Se la puso el propio presidente de la República. Y para protegerlo a él y a su familia, lo enviaron a la Embajada del Perú como agregado, como secretario del agregado militar. Y allí, con el coronel Plaza Solarte, escribieron el libro Zarpazo, que trajo el detalle. Estando allá, el Partido Comunista peruano lo amenazó de muerte al sargento. Tuvo que extremar sus medidas de seguridad y luego regresó a Colombia, y cuando ya el sargento estaba nuevamente en Colombia, en una operación muy importante de la séptima brigada en los Llanos Orientales, fue dado de baja a Zarpazo en una cuadrilla de las FARC. O sea que Zarpazo venía siendo reclutado por el Partido Comunista y terminó ya como bandido de las FARC, porque en el Tolima le hicieron varias incursiones, pues él se movió del Valle hacia el Tolima. En el Tolima la sexta brigada le hizo varias incursiones en la zona donde Tiro Fijo había fundado las FARC, pero lo trasladaron para los Llanos, habida cuenta de su larga experiencia como bandido en el monte, para que entrenara a las nuevas cuadrillas de las FARC. Eh, Entre los dos acumulaban más de 500 muertos, secuestros, extorsiones, incendios de fincas, masacres, violación de menores, reclutamiento de menores. Eran un par de bandidos que se parecían a Timochenko y a Pastor Alape de hoy en día. Si Petro hubiera sido presidente en ese momento, los hubiera puesto de ministros de gobierno y de educación o de desarrollo a ese par de bandidos. Mi coronel, ¿usted nos puede explicar cuál era el entorno estratégico, geopolítico y de seguridad en los departamentos de Valle, Caldas y Tolima durante el periodo presidencial de Alberto Lleras Camargo? Colombia es un país de contrastes, de cosas increíbles. Esta foto, tomada a una finca cafetera, a una casa de una finca cafetera, en el hermosísimo municipio de Palestina Caldas, nos retrata parte de ese entorno geoestratégico. Unas casonas con unas fincas cafeteras preciosas y una violencia alrededor de eso, detrás de la riqueza. Como ya lo hemos explicado largamente, como estas zonas cafeteras están enclavadas sobre las lomos de las dos cordilleras, y la parte media de las dos cordilleras, la central y la oriental, y facilita el flujo hacia los cuatro puntos cardinales de Colombia en la zona sur y occidente.
se asentaron allí una cantidad de bandidos instigados por los partidos liberal, conservador y comunista y causaron un- una época de horror que es prácticamente inenarrable, que quedó en el imaginario de las personas que ya hoy en día son septuagenarios y octogenarios y ya la miran hacia atrás, pero que no se ha decantado en la historia del país y ese es parte de nuestro trabajo, traerle a la memoria histórica semejante contraste de ver estas preciosuras de vistas panorámicas hechas por el hombre o de vistas panorámicas de la naturaleza con la riqueza de las tierras volcánicas que brota, como se ve ahí, eh, de una manera muy ubérrima, mientras que a los lados de estas tierras o dentro de estas tierras, una cantidad de bandidos de los tres partidos sembraban la muerte y el terror solo por quedarse con esas riquezas y por traer otros gamonales y los dirigentes de los partidos políticos irresponsablemente atizando esa violencia. Pero sucede como sucedió con la Comisión de la Verdad y con la JEP. Vemos que los que instigaron la violencia realmente no están respondiendo y terminan únicamente sacrificados policías y militares y los líderes políticos responsables de los tres partidos o de las tantas agrupaciones que hubo después durante la violencia comunista no responden por nada. El Partido Comunista jamás ha respondido por nada y es la fuente y origen de toda esta violencia contra Colombia. Y en esa época eran los tres partidos por parejo y la zona bañada en sangre por esa violencia. Por eso ha sido tan difícil que exista una paz en Colombia cuando hay tantos detalles que se quedaron inconclusos y tanta patente de corso que han tenido los delincuentes. Entonces hoy ilustramos con esta bellísima foto lo que ocurre para que veamos la diferencia de la realidad que nos pintan y la realidad que se vivió. Gracias, mi coronel. ¿Y cuáles eran las noticias de violencia tripartidista de aquellos días con las cuales se despertaba el país a diario, escuchando las emisoras radiales o leyendo los diarios de la época? Ya miramos algunas de las noticias tomadas al azar durante los días en que el señor Lleras Camargo se autoelogiaba de que estaba haciendo la paz y la realidad era distinta. Pero esta, por ejemplo, es aterradora, que en el año de 1962, comenzando el 62, un año después de la masacre de Miravalle, de la que hablaremos enseguida, hubo una acción criminal en Caicedonia y en el municipio de La Victoria. Y fueron de lado y lado. La cuadrilla de tal Polancho, que era un bandido conservador, pero despiadado, igual de asesino a los otros, a los comunistas y a los liberales, atacó la población del corregimiento La Ribera en Caicedonia y, y al mismo tiempo por la noche fue y atacó el poblado o la zona urbana. Y entre las dos acciones sumó más de 30 personas asesinadas y luego degolladas, menores de edad, mayores de edad, hombres, mujeres, fue una orgía de sangre terrible. Y en el vecino municipio de La Victoria ocurrió la masacre de las 12 personas que hemos mencionado. Lo curioso es que ese mismo día el señor Gerard Restrepo viajó a Cali a reunirse con los dirigentes de Palmira y del norte del Cauca e hizo un poco manifestaciones para que la gente votara por las listas del Frente Nacional que supuestamente estaba trayendo la paz. Y con ese cuento de que el Frente Nacional trajo la paz, no lo han eh, vendido todo el tiempo y aquí estamos mirando hechos reales, cómo ocurría. Estos casos ya los hemos estudiado en eventos anteriores, pues no los vamos a detallar tan en forma concreta, pero sí nos queda el sinsabor que en un sitio los bandidos conservadores asesinaron a 35, 36 personas y en otro sitio los bandidos liberales al mando de Zarpazo y el tal
Puente Roto, asesinaron a otras 13 personas en retaliación a esos crímenes casi de manera simultánea. Al día siguiente, el general Rojas Pinilla tenía una manifestación de su partido en Caicedonia y muy hábilmente el señor Gerard Restrepo, que era el que movía los hilos del poder en la sombra, logró que el gobierno de Lleras Camargo prohibiera la manifestación, aduciendo que con la masacre que había habido, la situación política no estaba para hacer manifestaciones. Esa era la razón de por encima, pero la razón de fondo era para que el general Rojas no tuviera fuerza política y no consiguiera votos en esa zona con sus candidatos para las elecciones del 62. Por otra parte, en Sopetrán, Antioquia, hubo un fuerte combate de tropas del ejército contra otra cuadrilla de bandoleros que se estaba formando allí y que tenía azotada la región. Y en el Tolima estaban unas reuniones eh, de orden público, como lo que se llamaría hoy en día consejos de seguridad, organizando el movimiento de unas tropas, y estamos hablando del año 1962, no de la operación Marquetalia todavía. 1962 estaban las autoridades civiles y militares organizando una actividad, pero más que todo militar, porque los políticos no eran sino bla, 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 en la zona de Marquetalia, donde queda Marquetalia hoy en día, contra Tiro Fijo. Entonces ese cuentico barato que le han vendido al país los bandidos de que fue que el ejército se metió a las malas en el 62 y que ya no había nada, 64, perdón, que ya no había nada malo de bandidos, eso no es cierto. Aquí vemos que desde el año 62 se andaba buscando a Tiro Fijo en esa zona y que hubo combates y que hubo emboscadas de ese bandido y murieron soldados y que la operación Marquetalia fue más el deseo del señor Valencia, el presidente Valencia, de autoelogiarse como el salvador del país. Y ya lo hemos dicho, que desde el año finales del 63 y comienzos del 64, le había anunciado a Tiro Fijo que él más o menos en mayo iba a sacarlo de allá de Marquetalia. Tampoco nos lo cuentan la historia como es, pero aquí tenemos las pruebas documentales que nos indican cómo funcionaba eso. Sigamos. Mi coronel, le pregunto, ¿los medios de comunicación cómo describieron la masacre de 12 campesinos conservadores cometida por la cuadrilla de los bandoleros liberales, alias Zarpazo y Puente Roto en Miravalles a finales del gobierno de Lleras Camargo? Que aquí vemos por los titulares cómo era el entorno de que sucedió esa masacre. Ya sabemos que por un lado el bandido del tal Polancho iba y hacía lo que se le daba la gana en nombre del Partido Conservador. Y el tal Puente Roto y el tal Zarpazo, que ya andaban en contactos con el Partido Conservador y el Comunista, y al mismo tiempo Chispas, Desquite, Sangre Negra, Tarzán y otros bandidos de la región hacían lo mismo. O sea, eso era una multiplicidad de cuadrillas y de bandidos haciendo daños. Pero es que era aterrador lo que ocurría y miremos estos dos titulares del mismo día que ocurren los hechos de esas dos masacres en Caicedonia y en La Victoria, en otro municipio que no es muy lejano de ahí, Sevilla, precioso por cierto ese municipio, con una riqueza espectacular en la zona cafetera. También lo hemos analizado aquí varias veces, porque ahí las FARC también han cometido muchos crímenes. Ya después, en ese mismo día, en un café donde había hasta familias tomando café, porque eso era muy común en esa época y en esa zona más cafetera, las familias iban hasta con sus hijos ahí a los cafés y tomaban tinto en la parte de afuera, en lo que llamaban el atrio del café, y en la parte de adentro ya vendían cerveza y había gente jugando billar. Pero eso es lo pintoresco de nuestra historia. Esa es la forma de funcionar esos cafés y aún funcionan en algunos pueblos. Pues por venganzas políticas y por toda esa presión y sobre todo por el deseo de robarse las fincas, era lo que había en el fondo de eso. En un día normal, tipo 7 de la noche, que muchas familias salían a tomar café y a pasear por el pueblo, y otros allá a jugar billar y estaba lleno ese café, mejor dicho, como era usual en ese tiempo en los pueblos. Vinieron unos bandidos y le arrojaron unos explosivos, unas granadas dentro del café.
así al estilo Al-Qaeda o ISIS o FARC o ELN, y siguieron a caballo para escaparse. Pues allí hubo una cantidad de heridos, no hubo muertos, pero una gran cantidad de heridos. La gente reaccionó con una patrulla del ejército que estaba por ahí cerca, y a caballo, a pie, corriendo, les cerraron las calles y los capturaron. Los bandidos confesaron que los habían enviado los dirigentes de sus partidos a matar gente, ni siquiera del partido contrario, simplemente por sembrar el terror. Entonces, inmediatamente el gobernador del Valle tomó acciones políticas profundas, convocó una reunión de los dos partidos para que le pidieran al gobierno nacional que parara la violencia en el Valle. Semejante solución tan grande. Y claro, cada uno lavándose las manos de que nuestro partido no tiene nada que ver, que somos miembros de la comisión disciplinaria del Partido Conservador, de la comisión de ética del Partido Liberal, y con unas cartas llenas de adjetivos floridos y describiendo lo que estaba sucediendo, a sabiendas que ellos eran los promotores de toda esa violencia, pero pedían al gobierno nacional que fuera a poner la cara. Hoy vemos acá rato los gobernadores y alcaldes que no responden por lo que les pasa en su municipio y siempre dicen es que falta que el gobierno venga. Entonces, bajo el título Nueva Oleada de Violencia, ocurrieron varios hechos, es que no fue uno solo, ese mismo día. Aquí vemos esa foto un poco borrosa de la derecha, que el ejército, con base en la in- indagatoria que le hizo a los bandidos capturados después de que lanzaron el petardo o los petardos en el Café de Sevilla, muy cerquita en Cartago, que tampoco es muy lejos de la zona, capturaron una cuadrilla completica, 12 bandidos uniformados, como ustedes los ven ahí, todos con uniformes camuflados, hasta con parches de lanceros, que eran las unidades de esa época, con fusiles, con revólveres, con pistolas y obviamente con documentos comunistas. Y ese mismo día, en Cartago, muy cerca de ahí, otra cuadrilla de bandidos que fue la de Zarpazo y la de Puente Roto, asesinó a los 12 campesinos. Y ya lo dijimos brevemente, viniendo de un corregimiento hacia el poblado, campesinos que se movían con sus productos, con sus actividades normales, en un jeep de esos que le subían hasta personas en la parte superior del vehículo y al lado de los costales y los niños, y como es la costumbre, y era la costumbre en ese tiempo en esas zonas, con los famosos jipaos, bajaron toda esa gente y fusilaron a 12 y decapitaron a 10 de los 12, porque ya pues les avisaron a los bandidos que por ahí cerca venía el ejército ante las quejas. En total, eso llama la vereda Cantarina, entre Ansermanueva y Cartago. Ahí fueron asesinadas 12 personas por el tal Puente Roto y el tal Zarpazo. Pero la violencia de esos bandidos no paró y esa fue apenas, como dijéramos, una cuota más de su sumatoria de la cantidad de muertos que perpetraban. Y de esa manera los medios de comunicación lo mostraban. Entonces, aterrador lo que pasaba en el Valle del Cauca, porque vemos que en todos los sitios, en todos los 4 puntos cardinales, una violencia desaforada, y el señor Llera Restrepo haciendo politiquería allá en Palmira y Cali, donde había menos violencia, no era que no hubiera, había menos, y hablando de la unidad nacional, y entre tanto los dirigentes de los partidos comprometidos en eso, invitando al gobierno nacional a que resolviera la violencia y que todos los campesinos votaran nuevamente por ellos. Si eso no nos explica la causa de nuestra actual violencia, es porque no queremos entender lo que nos pasa. Mi coronel, viendo las cosas desde otro punto de vista, cuál era el escenario de guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y cómo incidía esa situación en la violencia tripartidista en Colombia? Pues aquí vemos los titulares y nos da la pauta. Se adoptan medidas de orden público. Reunión de gobernadores y comandantes de brigada. El liberalismo rechaza todo acto de violencia cometido en su nombre. Bla, bla, bla. Porque seguían instigando por debajo de la mesa y fuera su señor Alfonso López, de frente aliado con los bandidos que cometían todos crímenes, que enviaron más tropas a las regiones afectadas. O sea, parece que fueran
noticias de hoy. ¿Y los políticos cuándo responden? Es lo que decíamos ahí. Y máxime que desde afuera del país, como usted lo dice y lo pregunta, venían otras titulares y otras descripciones que nos muestran la realidad de lo que estaba haciendo el comunismo, no solo en Colombia, sino en el resto del continente. Por ejemplo, en Cali, en esos mismos días, estaba detenida y finalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades colombianas decidieron deportarla a una sujeto finlandesa, comunista hasta los tuétanos, que andaba por todo el mundo entrevistando bandidos comunistas y se había reunido con Chispas y hasta publicaron unas fotos en esa época muy conocidas en las que ella andaba con Chispas y montada a caballo y decía que Chispas no era ningún bandido ni nada, sino que era un luchador por los pobres. Por esa razón fue capturada y por otras, porque le encontraron una cantidad de fotografías y cartas y documentos y unos escritos para llevar a Europa y publicarlos en varios idiomas, resaltando la gran lucha popular de los bandidos en Colombia, que no los llamaba bandidos, sino combatientes de la libertad. Esa delincuente fue expulsada de Colombia. Después tuvimos aquí en Colombia una holandesa, que era bastante indisciplinada de la cintura para abajo, en las FARC, y luego tuvimos a otra terrorista alemana que vino a destruir a Colombia en la época del paro de contra Duque y que después este sujeto descompuesto que tuvimos en la presidencia le volvió a dar entrada a Colombia y le dio ciudadanía colombiana. Hoy debe estar de jefe de las cuadrillas de Mordisco, por lo menos. Entonces, ya eso era un problema gravísimo. Vemos cómo el comunismo se movía desde Europa y desde otros países hacia Colombia. La disidencia cubana crecía cada vez más. En Colombia había una gran disidencia cubana contra Fidel Castro y se desataban muchas oleadas de propaganda de va y viene y eso atizaba más el ambiente. En Caracas, los comunistas, las guerrillas también estaban desatadas en todo Venezuela y en solo Caracas hubo unos disturbios promovidos por el Partido Comunista y por las guerrillas de Bandera Roja y hubo 22 muertos y problemas gravísimos en la ciudad universitaria de Caracas. En, hubo necesidad de traer tropas de todas partes del país para que Caracas no cayera en más violencia, porque tenían una especie de 9 de abril, ya lo había habido, ¿no? Con esos 22 muertos. En el vecino estado del Táchira con Colombia hubo una cantidad de combates y de enfrentamientos con la fuerza pública. Y Caracas en sí parecía un Beirut, pues hubo bombas, francotiradores, combates callejeros, como si estuvieran en Beirut, porque los comunistas dirigidos desde Cuba estaban empeñados en tumbar el régimen y poner en Caracas un gobierno comunista. O sea que lo que sucedió en los 90 con Hugo Chávez se venía trabajando desde los 60 y tampoco lo cuentan el señor de Rux y los reconstructores de la historia de la ligazón que ha habido entre los comunistas colombianos y los venezolanos para tirarse el país en Venezuela. Entre tanto, en Punta del Este estaba por iniciar la reunión de cancilleres en la cual se llevaba la tesis que presentaba la Cancillería colombiana, que a Cuba había que expulsarla de la OEA y hacerle un bloqueo económico de todos los países. Curiosamente, ya lo vimos en otro episodio aquí, Bolivia y Argentina, que fueron muy afectadas por el terrorismo cubano y por el comunismo, fueron los países que defendieron a Cuba en la asamblea y no se le pudo aplicar esa sanción. Pero esa reunión de Punta del Este fue muy famosa y es conveniente releer todo lo que pasó allí, porque ya se apareció el terrorista argentino Ernesto Guevara La Serna como delegado de Cuba y con un puro en la boca y unas barbas todas ordinarias y una camisa de color liqui liqui, disfrazado de soldado, hablando estupideces e invitando al resto del continente a tumbar los gobiernos y a montar el comunismo en plena conferencia de la OEA. Y cuando Colombia pidió que expulsaran a Cuba y esa narcodictadura de ahí, la propia Argentina y la propia Bolivia y Ecuador, si no estoy mal, votaron para que más bien se quedara y que lo que era que ayudar al pobre pueblo cubano, cuando en realidad estaban legitimando el régimen comunista. Y hubo algo más grave, que los comunistas panameños y latinoamericanos estaban organizando una asonada violenta contra las bases militares que había en la zona del canal
estadounidenses y les descubrieron un plan para robarse 5.000 armas de esos depósitos. Ya tenía la gente infiltrada y con esas armas iban a tomarse esos cuarteles e iban a generar un conflicto gravísimo en contra del proyecto de la Alianza para el Progreso y en solidaridad con la narcodictadura cubana por la presión que le estaban ejerciendo en la OEA. Todo eso pues tenía que ver con los comunistas colombianos, al mismo tiempo que los comunistas colombianos promovían esa violencia. Otra verdad que no nos cuenta el curita de Rux en su libro. Mi coronel, ¿cuál era el tipo de noticias políticas de esos días producidas por los dirigentes políticos a pesar del enorme desangre de los colombianos en campos y veredas? Una vergüenza, una verdadera vergüenza. Y entonces ahora cuestionamos por qué, mientras este sujeto descompuesto que está en la presidencia sigue empeñado en tirarse el país, la supuesta oposición anda con no sé cuántos candidatos del 1% de intención de voto, todos pensando en que va a ocurrir el milagro que los eligen a ellos, o que por lo menos en la repartija les toca una buena porción de la torta. Igual en esa época, ahí vemos los titulares. El MRL en Antioquia y en el Valle, ahí vemos por aparte, se fueron lance en ristre con el señor Alfonso López y le dijeron, usted nos engañó, usted nos metió en el cuento de que el liberalismo, que no era del sector de los oligarcas yeras, estaba para cambiar el país y lo que estamos es lleno de comunistas. Hubo también problemas en Bogotá y en otras partes del país, porque era evidente que el castrismo cubano, por medio de la embajada que tenía carta abierta aquí en Colombia para hacer lo que le daba la gana, gracias al presidente de La Paz, Alberto Lleras Camargo, la embajada cubana promovía el terrorismo en Colombia de manera descarada, como así en el resto de Latinoamérica. Entonces, en Medellín, en una reunión grande del MRL, un señor de nombre Estanislao Posada eh, asumió la dirección del partido MRL con el propósito de limpiarlo de comunistas, pero hoy estaba muy complicado, porque el propio Mejía Gómez, que era otro directivo del partido, destapó toda la manera estratégica y constante como los comunistas estaban infiltrando el MRL. Y en el Valle del Cauca, los sindicalistas eh, se enfrentaron abiertamente con el señor López por unas decisiones que se tomaron al remover de los cargos de la dirección del MRL a varios directivos que eran completamente comunistas. Y también hubo problemas y enfrentamientos y choques entre ellos. El otro titular, intensa actividad de todos los partidos políticos en el país. Y uno se queda aterrado con masacres de 49 personas en un solo día, bombas en un café donde están un poco personas que departiendo alegremente un café que es la bebida predilecta de la región y mueren niños, personas decapitadas, asaltos en Salgar, en otros municipios de Antioquia, presencia de bandidos en el Cauca, en el Valle, en el Tolima, y los políticos en campaña hablando de la movilización nacional para abrir la campaña electoral del 62 y a la cabeza el señor Gerard Restrepo, que no tenía nada que ver con eso, pero que estaba haciendo ya campaña, llevaba 4 años en campaña para ser presidente en el 66. Él duró 8 años haciendo campaña política para ser presidente y cuando llegó a presidente quería quedarse eternamente ahí. Y unas manifestaciones impresionantes donde sacaban todos los pobres campesinos allá por un tamal y una montada en bus a que llevaran pancartas de que Palmira liberal y que Ginebra contigo y bueno, todos esos pueblos del Valle reunidos. Y al otro día otra manifestación en el norte del Valle, norte del Cauca, perdón, y allá también llegaron los mismos a apoyar, o sea, en un montaje terrible y asqueante. Entre tanto, el señor Belisario Betancur, que era otro politiquero corrupto y descarado, andaba él del lado de los ospinistas pero como vieron que iban a tener problemas, aunque el gobierno le correspondía a los conservadores, entonces ofreció renunciar a su candidatura presidencial y estar al lado de Laureano Gómez y de Guillermo León Valencia, que no se podían ver ni en pintura, y ambos eran conservadores. Pero Belisario, que era más trapacero todavía, se ofreció y terminó siendo el ministro del Trabajo de Valencia
del presidente Guillermo León Valencia, que fue el que ganó. Entonces vemos que cualquier parecido con Sergio Fajardo hoy en día es pura coincidencia. Todos esos politiqueros jugando al mejor postor, el país nadando en sangre y ellos pensando en campañas políticas y en candidatos. Nada nuevo bajo el sol, mi sargento mayor. El otro punto era que, entre tanto, desde el Valle armaban semejante escándalo que sí había presos políticos, que ha sido el tema eterno de la violencia en Colombia, ¿no? Que si los bandidos que capturaban, porque todos esos bandidos que capturó el ejército allá, como eran liberales, entonces, en lugar del Partido Liberal que acababa de decir que no se hiciera violencia en su nombre, de terminar de condenarlos, no, porque como les conocían secretos, entonces salían a defenderlos como presos políticos. Y usted ve ahí intensa actividad política en el Valle, todos en comités, en viajes, y los muertos como si no estaran ocurriendo. Cualquier parecido con lo que ocurre ahora es pura coincidencia. Coronel, ¿qué factores agregaríamos como complementarios o interactuantes con tan desaforada violencia tripartidista durante el periodo presidencial de Alberto Lleras Camargo? Pues ya vimos lo que hacían estos señores de los tres partidos en el país, que no era nada distinto que atizar la hoguera, bloquearle el ascenso al general Rojas Pinilla, instigar a la violencia, echarse las culpas mutuas, pero no resolver nada y hablar de paz. Y si ustedes miran esos cuatro puntos, es como la repetición de lo que estamos ahora, igual en las coincidencias. Entonces, un caricaturista, Henry, publicó una caricatura que es mordaz, pero que tiene toda la realidad. Estaba muy de moda un disco que llamaba Los Dos Pegaditos. Entonces, este señor hizo una caricatura de Fidel Castro con su signo de la violencia, con su signo comunista mejor, bailando pegadito con la violencia en Colombia, abrazados. Y entonces da a entender que detrás de la violencia en Colombia estaba el comunismo. Obviamente el curita de Rux no menciona eso ni por sospecha en su supuesta eh, informe de la verdad. Y aquí aparece, había en ese tiempo un juego de azar que se llamaba el Super 3, que consistía en que la persona que acertaba las tres letras, la combinación de las tres letras en el orden que era, pues eso era muy difícil porque eran muchísimas letras. Aunque el alfabeto es de 30, de 28 caracteres o de 30 letras, acertar en una lotería en la combinación de las tres es bien difícil porque son muchísimas las posibilidades. Y además con una serie, ¿no? Que eso le hace más compleja. Entonces le sacan el chiste al señor, al señor López Miquelsen, que está sentado aquí con su boleta del MRL. Le dice el campesino, pero si usted no fue capaz de ganar con estas tres letras, el Super 3, mucho menos va a ganar las elecciones. Eso lo hacía un caricaturista antioqueño que se llamaba, o se firmaba como Vélez F. Pero tiene mucha profundidad eso, ¿no? Es un político corrupto igual a los que tenemos ahora, que no tiene nada que hacer en las elecciones, pero está aquí torpedeando y generando, instigando, motivando acciones en contra de lo que puede ser el desarrollo de Colombia. Y son documentos que quedan para la historia. Siempre lo hemos dicho aquí, la caricatura política tiene mucha profundidad. Y la otra es que el señor Álvaro Gómez Hurtado, que era el crítico número uno del gobierno de la época, en algunas cosas con razón, por ejemplo, con lo de las repúblicas independientes tenía razón, él fue el que destapó eso, pero en otras era por pura politiquería, porque como el papá había sido derrocado, destituido por los mismos políticos y le han entregado el gobierno a los militares, pues Álvaro Gómez soñaba con ser presidente desde esa época. No es porque no tuviera las capacidades, las tenía, pero politiqueaba y hacía tramoyas igual que los demás. Entonces, después de que era el crítico número uno del gobierno, eh, Gerard Camargo y Gerard Restrepo, para quitárselo de encima, le ofrecieron que fuera en la delegación colombiana a Punta del Este a participar en el evento. Y él viendo la posibilidad de lucirse, porque lo que estaba buscando era lucirse, no nos engañemos, el señor Gómez Hurtado no estaba buscando otra cosa que lucirse, entonces se le olvidó todas las críticas que tenía contra el gobierno nacional e hizo parte de la delegación. Entonces aquí le sacan
la crítica, Chapete, que era otro caricaturista bien ácido, y le dijo, están hablando ahí el señor Guillermo León Valencia y otro sujeto y dicen, viste que Alvarito, o sea Álvaro Gómez, aceptó viajar a Punta del Este y le contesta el otro, claro, es que él no es de la oposición destructiva, sino de la oposición retributiva. Con eso le estaban diciendo que como ya no se sabía que no iba a ganar las elecciones del 62, tenían que darle mermelada para su periódico, que era El Siglo, y para sus intereses políticos personales. Entonces aquí vemos, no se salva ninguno y todos buscando, aquí lo vemos en tres escenarios claros, los conservadores, los liberales y los comunistas, todos por parejo haciéndole daño al país. Desde una perspectiva histórica, ¿cómo podríamos explicar a las nuevas generaciones la gran responsabilidad de los directorios políticos incapaces de crear militancias estructuradas para aclimatar la convivencia pacífica y erradicar la violencia tripartista? Pues esto lo podríamos resumir fácilmente en tres, cuatro puntos que no se nos salen de ahí. Primero, que los partidos políticos no han sido partidos, sino agrupaciones de clientelas y de sociedades con intenciones particulares contrarias a los intereses de la nación. Segundo, que la violencia en Colombia, de la violencia en Colombia se ha hablado mucho y no se ha concretado nada, porque no se ha llegado a los verdaderos responsables, porque se ha manejado es como un problema entre guerrillas o bandidos y fuerzas militares y una solución inteligentísima de los políticos que siempre llegan como si no tuvieran ninguna responsabilidad y además son moralistas y cuestionan, inventan organismos como la JEP, organismos de transición, comisiones de paz, comisiones de desarrollo comunitario, interacción con el campo, proyectos de no sé qué, pero nunca reconocen que ellos son los causantes, ni mucho menos que después de que crean todas esas organizaciones eh, espurias, terminan robándose la plata y aumentando el problema. Tercero, porque como no son partidos políticos organizados, no hemos tenido ni una visión de desarrollo integral del campo y la ciudad, ni mucho menos de industrialización. Y cuarto, porque les ha sido rentable a todos ellos es promover el choque, la violencia y la búsqueda de votos a como dé lugar para sacar ventajas ellos, y aquí nos lo muestran los hechos, es que no nos estamos inventando nada, estamos demostrándolo con hechos de realidades que ocurrieron hace 64 años y que no se han puesto en blanco y negro, y por eso siguen cayendo soldados, policías, campesinos, y estos señores siguen igual disfrutando de las mismas prebendas y con las mismas marrullas para mantenerse en el poder. Liberales, conservadores y comunistas, por parejo. Con Adelante. reverencia, con reverencia brindamos un minuto de silencio con admiración, acredito respeto en memoria de cientos de colombianos asesinados por las cuadrillas narcoterroristas de la Organización Comunista y sus cómplices durante 6 décadas del terrorismo contra Colombia. En este caso, con la larga lista de crímenes cometidos por los narcoterroristas de diversas agrupaciones.
Coronel, ¿qué podríamos concluir de toda la realidad expuesta en el día de hoy acerca de las suspicacias acerca de los secuestros de periodistas en la ACAM 180 por parte de los grupos narcoterroristas? Pues que en el 80 se desató una época de secuestros que es como el engarce entre esa violencia de los 60 y la actual, y que esos secuestros pues incluyeron hasta periodistas y personajes de la vida nacional, de la farándula, etcétera. Pero vamos más a fondo y toquemos que hoy hemos transitado por un charco de sangre, un asqueante charco de sangre creado por los tres partidos, liberal, conservador y comunista, en los años 60, y todavía siguen vendiendo la idea es que el cuento de la violencia bipartidista y que los pobres comunistas eran unos campesinitos que eran incapaces de matar una mosca, y la realidad es otra. Y pasan tantos años y vemos fotos como esta del señor Petro, que es uno de los causantes de esos charcos de sangre en que hemos navegado, dándose la mano con otro bandido que ha contribuido enormemente a esa piscina de sangre y aplaudiéndolo un delincuente de donde se ha gestado todo el origen, como lo vemos en lo que estaba pasando en esos años del intento del robo de las armas al cantón militar en Panamá y la violencia que se desataba en varias regiones, el Caracazo ese tan violento, y aquí en Colombia todos esos grupos criminales recibiendo instrucción comunista. Entonces hay un fenómeno profundo ahí, una ideologización violenta, una tergiversación de la verdad histórica, una desfiguración de los hechos y una intención malévola siempre de que los responsables de esa violencia salgan indemnes y que respondan otros, porque como decía la propaganda, la culpa la tuvo un tubo. Por lo tanto, para cerrar este año, con nuestro episodio 902, invitamos a los oyentes a reflexionar en esta Navidad de cuál es el país que quiere o queremos los colombianos, no con la frase trillada y populista que se dice en los medios de comunicación, sino con base en estos hechos tan reales, porque es que son muchas las semejanzas de lo que nos está ocurriendo ahora, ya que en esa época el MRL abrigaba bandidos de todas pelambres, incluido el Partido Comunista, asesinaban gente y siempre la culpa la tenían los demás. Hoy el pacto histórico hace exactamente lo mismo. El señor Calarcá es como la comparación ampliada de Puente Roto y Polancho y Melco y un montón de bandidos de esa época, Zarpazo, etcétera. Es lo mismo. Ahí los quiere agrupar a todos y ahí vemos al señor Petro es que reunido con los narcos en Dubái, hablando de paz, con los bandidos del ELN en Venezuela, con los de Calarcá, no los toca, no los mira, no sabe, no responde y únicamente ataca al tal Iván Mordisco solamente porque le tumbó un negocio de coca a Maduro y le mató unos soldados, sino también estaría en la misma línea con el señor Petro. O sea, la historia se repite, cambia de actores, pero los eventos son similares y esto no va a tener solución si no se resuelve de otra manera. Adelante con el comentario de hoy. Muy bien. Un nuevo capítulo de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, de la ya conocida violencia tripartidista. Décadas de jóvenes impulsados por las necesidades propias que debido a esta guerra infame llegaron a lograr la zozobra en esta zona del valle y especialmente en Miravalle, para entonces y como lo es actualmente, próspero y productivo, lugar donde la agricultura florece, la ganadería es expansiva y el buen vivir de la región da un bienestar a toda la población y a la región. Estos bandoleros, Zarpazo y Puente Roto, militares de la izquierda liberal, que para entonces los jóvenes que habían prestado su servicio militar por su línea castrense fácilmente se incorporaba a estas cuadrillas de malhechores que con su instrucción y algo de liderazgo llegaban a mandar estos grupos armados, individuos criados a la antigua, machista, tomatragos, con revólver al cinto, donde delinquir ponían sus leyes y demostraban poder absoluto en la región. Estos forajidos al estilo película mexicana se paseaban campantes por los departamentos circunvecinos a lo largo y a lo ancho, siempre protegidos por las autoridades locales que para entonces los alcaldes tenían la potestad de liberar a los bandoleros que se encontraban en la cárcel y financiados por los gamonales de la región que de una u otra forma auspiciaban su actuar o simplemente por medio de la extorsión. Es de saber
por recorrer el tiempo que muchos de estos bandoleros en su región no eran nada más que unos mantenidos, que no les gustaba trabajar, que no fueron nunca empleados o labriegos emergentes, y en la oportunidad que se les presentaban acudieron a la vida de lo más fácil. Claro está que con sus propios no se metían, sus vecinos, gente de su terreno o meramente conocidos, no. Pero eso sí, fuera de estos límites, todo era ganancia. Tenemos que apreciar que la presión de las fuerzas públicas a estos bandoleros liberales hicieron que se fueran del liberalismo al comunismo, donde con su llegada eran bienvenidos no solo en el Valle, sino en toda Colombia, siendo presidente el liberal Alberto Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional. Pero no todo fue dicha para estos bandoleros en la región. Tenemos presente que en esa época, que en pocas oportunidades los campesinos de la región no estaban de acuerdo con su actuar. Como vemos, efectuaban masacres indiscriminadamente y esto no gustaba para nada. Y por eso suministraban la información necesaria y así la tropa haciendo operaciones exitosas. Para el caso de la octava brigada, dando de baja a estos bandoleros tiempos después. Como esto vemos la situación crítica de este año, donde el gobierno liberal no estaba interesado en acabar con el bandolerismo existente de ese entonces. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, don Vicencio Ortiz. Sí, esta época del bandolerismo, que no es bandolerismo simple y aparte, como lo han querido presentar muchos supuestos estudiosos y conocedores, sino que es el engarce, es ese origen tripartidista. Y el fenómeno está ahí, el problema está ahí, en no llamarlo tripartidista, sino bipartidista, circunscribiéndolo simplemente a unos bandidos que andaban desubicados, cuando en realidad era el producto de la trapacería de los dirigentes políticos y de la respuesta del Partido Comunista, que se sintió aislado de la pertenencia a la repartija del poder y comenzó a instigar la violencia. Ahora que les dieron el poder, no quieren irse de ahí porque ya conocen todas las marrullas que han acumulado durante 70 años de estar cerca con los otros personajes siniestros de los demás partidos. Este tema sigue, abre mucho debate y ojalá que en la academia se tratara con la profundidad que corresponde y no con esa ideologización estúpida de echarle la culpa unos a otros, siempre sacando en libre y en blanco la imagen de los politiqueros que son los responsables de lo que ocurre. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los citamos nuevamente para que a las 6 de la tarde hagamos la actividad académica de la memoria histórica y regresaremos en el 2026 con más episodios para seguir completando nuestra tarea de dejar la memoria escrita y fílmica de todo lo que nos ha ocurrido por la agresión comunista armada y la irresponsabilidad de las dirigencias políticas. Feliz día para todos, que Dios nos ilumine siempre. Gracias. Feliz día, gracias, mi Feliz coronel. día Feliz para día.